Hola, queridos alumnos y alumnas. Quiero compartir con ustedes el contenido de la segunda sesión por Zoom, em, que bueno, trata de ser como una introducción a la antropología. En este curso se ven las diversas posturas de la ética, o sea, la ética de virtudes, de la felicidad, por ejemplo, de Aristóteles y otros filósofos, eh, una ética más bien concentrada desde el individuo en pues una autonomía, ¿no? La convicción de que la persona tiene la posibilidad de regirse por unas normas internas y de manera que su conducta pueda ser como puesta, o que el criterio de conducta de bondad y de maldad, o sea, si su conducta puede ser puesto como regla para los demás. Ok, obviamente se trata de Kant y otros muchos, que curiosamente muchos le han dado una interpretación legalista, porque digamos, ese es el extremo contrario. Ok, otra forma de ver pues es la ética como algo, una actividad o una actitud más bien para actuar en el que el criterio sea verdaderamente la otredad, tener en cuenta al otro y no estar esperando que todo el mundo se arrodille para servirme a mí, y yo ser solamente el único centro del universo. Eh, Cada uno de nosotros, de hecho, de alguna manera sí que es el centro del universo, porque no puede pensar las cosas fuera de sí, sino desde sí. Pero el caso es que esto llevado al extremo, pues lleva evidentemente no solamente al egocentrismo, sino a la absoluta indiferencia respecto a los demás, al narcisismo y otras barbaridades. Entonces, en esta exposición en la que consiste el curso, de ir presentando diversos modelos éticos, también está, bueno, desde lo que otro modelo que pues es el de simplemente apegarse a pues, a lo políticamente correcto, a las normas, a lo ya establecido, y pues esto también revela pues, la insuficiencia de pues, esta forma de concebir el actuar humano. Por eso, ok, eso por un lado. Bueno, se me pasó decirles que algunos de los grandes representantes de la ética, eh, eso, relacional o intersubjetiva, pues es Emmanuel Levinas. Muy bien, entonces yo ahora, después de esta breve o no tan breve introducción, quiero eso, ver la ética de otra manera, quizás sistemáticamente más ordenada. O sea, una cosa es verla a lo largo de la historia y otra, eh, como ir identificando temáticamente ya los puntos. Entonces, regresando a lo que habíamos visto en la primera sesión, vimos que los seres humanos todos quieren placer, ¿no? Pues de hecho, ese es el camino por el cual Aristóteles en parte llega a la felicidad, porque, bueno, de hecho, una cosa es placer, otra cosa es bienestar y otra muy diferente y muy superior es la plenitud. Por tanto, según las grandes escuelas, muchas veces el placer, la obsesión por el placer, lejos de conducirnos a la felicidad, nos conduce a la infelicidad. Y desde lo que ninguna empresa se puede tener como principio simplemente el placer. Bueno, desde lo que no puede ser el dolor, pero es absolutamente insuficiente. Otros, el éxito. Hay muchas personas que creen que el único objetivo de la persona es el éxito, o de la empresa, y pues eso también tiene unas consecuencias desastrosas porque el éxito es exclusivo, o sea, excluye a los demás y bueno, la persona que solamente busca placer siempre se va a sentir infeliz, y la persona que solamente busca éxito pues siempre se va a sentir medio fracasada o medio pobre o medio ninguneada o ignorada, porque bueno, con el éxito también está el poder y la fama, y siempre habrá otro que tenga un mejor coche o una mejor casa o sea, más famoso, porque no se pueda ser el único ni el más siempre. Entonces, los seres humanos buscan algo más allá, algo que tiene que ver verdaderamente con la construcción de la sociedad, con la puesta en común, con la colaboración, y pues es así en parte como nace la ética. Bueno, ya las grandes escuelas pues se van más allá, al interior,
y al sentido de eternidad, por ejemplo, en las éticas de origen oriental o, bueno, esto se ve más claramente en el judeocristianismo, eh, eso, una motivación mucho más potente que es la de la relación con alguien con mayúsculas y la cual en el fondo no se entiende la ética. Eh, entonces, ya después se ofrecen caminos concretos para la meta. O sea, el saber, la sabiduría es sinónimo de pues, las grandes culturas, de algunas grandes religiones, el amor, o sea, que es un camino, y desde luego que el amor tiene que ver ante todo y principalísimamente con la pareja, eh, y a partir de ahí también con el amor a los demás, etcétera, que se puede decir de muchas maneras, como caridad, que no es limosna, sino es un amor más o menos desinteresado por el otro, y por tanto también todo va encadenado la exigencia sobre mí mismo, porque si yo me quedo con el placer y el éxito, pues nunca voy a aportar nada, digamos, significativo para el crecimiento del otro, de la sociedad, incluso de la empresa. Entonces, no es que la ética sea una actividad, porque no es una actividad, es más bien como un carácter, una forma de ser, un modo de ser, o sea, un buen carácter, porque también hay malos caracteres, eh, ok, desde el cual la persona, o sea, yo, tú, cada uno, pueda verdaderamente actuar. Y en eso también tiene mucho que ver el trabajo. Y pues la empresa es hoy por hoy la manera como la mayoría de las personas desarrollan su trabajo. Vean cómo todo tiene algún sentido. Y no podemos, por ejemplo, pues ser deformes viviendo o solo para trabajar y trabajando solo para el éxito, o simplemente exigiéndonos a nosotros mismos a nivel personal, eh, o simplemente creyendo que amamos sin hacer absolutamente nada, sin mover un dedo, y sin ninguna sabiduría. Entonces, en fin, todo va eso, engrasado. Quería compartirles un videito, pero lo voy a, bueno, de hecho lo compartimos en la primera sesión, lo voy a saltar, y eso, pues la etimología de ética, que es, perdón, la ciencia categórico-normativa de los actos humanos a la luz de la razón. O sea, un saber no es normas, ni leyes, ni menos, ¿cómo se llama?, técnicas para vivir. No, eso no tiene nada que ver o poco con la ética. Es eso, ciencia, un saber que nos lleva a justificar por qué obro, o sea, por qué hice o por qué obro el bien o el mal, o frente a esto que se me presenta, por ejemplo, robar en el trabajo, sustraer, no sé, cometer un fraude. eh, Ahí en el mecanismo de la acción humana, o sea, yo busco un bien, que es quedarme con un dinero, porque ese dinero representa para mí un valor, pero me entran dudas y me viene como la advertencia y un cierto remordimiento. Entonces, ¿por qué me viene eso? Bueno, porque posiblemente la acción que yo estoy a punto de realizar o que estoy deliberando en mi cabeza de sustraer ese dinero sin que nadie se dé cuenta, posiblemente eso no corresponde con mi verdadero yo, con mi verdadera naturaleza humana, como lo decían los antiguos. Entonces es ahí donde se da la ética. No en qué tengo o qué debo hacer, sino en qué justifica, o sea, esto está en la mente, la ética, qué justifica que yo sustraiga ese dinero o qué con las consecuencias que después van a traer de mayor remordimiento, de que vayan a investigar y que me agarren y otras muchas consecuencias, o verdaderamente actuar coherentemente conmigo mismo, o sea, qué es lo que en ese caso me lleva a mí a actuar correctamente, y no hacer lo que todo humano
reprobaría, o sea, en condiciones normales, porque el fraude es malo, porque a nadie le gustaría que le robaran, o sea, y porque si todo el mundo roba, pues se introduce una desconfianza y pues eso es la corrupción de una sociedad. O sea, el ya no poder vivir en paz, no poder salir a la calle, porque si eso, todo el mundo te puede agredir, pero es subir a las razones que justifican el por qué es mejor obrar de esta manera y evitar, o sea, hacer el bien y evitar el mal. La solidaridad y no la insolidaridad, y así otros grandes principios que yo voy descubriendo con esta ciencia. Muy bien, y pues vemos que, por ejemplo, en las relaciones humanas, y porque pues, esta imagen, en las relaciones humanas también nos podemos quedar a nivel del puro sentimiento. Quiero algo de ti para mí, pero no quiero a la persona. En muchas relaciones lo que quiere uno del otro es el cuerpo, o lo que espera uno del otro no es dar y preocuparse por la persona, sino por algo que a mí me da la persona. Entonces estamos concentrados más en nosotros mismos y mientras no salgamos de nosotros mismos, pues no somos personas éticas, en el sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, alguien quiere, puede, como ya dije, puede querer el cuerpo del otro, otra persona puede querer más las sensaciones, el sentirse yo, sentirme a gusto, que el otro me dé o que me dé regalos y cosas, bueno, son cosas, pero no es la persona. Muy bien, entonces, ética es un carácter y el carácter pues se forma y tiene que ver con una personalidad buena. Eh, Se forma pues a partir de los elementos que tenemos, del temperamento. Ok, es un modo de ser. Yo que me especializo más en todo lo que tiene que ver con el amor, con las relaciones, pues veo todos los días, además doy consultoría, todos los días veo personas que tienen un mal carácter. O sea, el mal carácter se revela justo en las relaciones, o sea, en el trabajo, en la empresa, pero también en las relaciones familiares está el iracundo, o sea, el enojón, la persona resentida, la persona sentimental, el indeciso, el que, bueno, con todas las acciones que se derivan de estos malos caracteres, el envidioso, ya dije el resentido, ¿no? La persona que siempre está viendo, pues, ofensas en los demás, que le echa la culpa a los demás, de lo que le pasa, entonces nunca es capaz de asumir eh, la, la dirección de la propia vida, o sea, todo eso son malos caracteres. Y pues que hacen sufrir a las personas a los que están, o al menos les complican la vida, si es en la familia, pues en la familia, o en la pareja, o concretamente en la empresa. Entonces, la ética, pues por tanto, tiene mucho que ver con la formación de la voluntad, o sea, del carácter y de la inteligencia, para verdaderamente ser, pues, tener una actitud, porque hay gente que ni siquiera actitud tiene. Entonces, ¿qué tipo de ética? Aptitud, o sea, ser apto verdaderamente para poder colaborar activamente con los demás en la bondad y pues eso se logra con hábitos, ¿no? En este caso, la habilidad para poder amar. Si, bueno, voy a poner ahora un ejemplo de lo que muchos de los principios que muchos creen y practican. Se trata de este señor Rudolf Eichmann, que, bueno, para los que no saben, hay mucha información y películas, pero bueno, fue una autoridad en el gobierno de Hitler. Usted, bueno, creo que todos sabemos quién fue Hitler, un dictador terrible que, bueno, en su persona era un perfecto mediocre, pero rodeado, como muchas veces pasa, de un equipo perfecto y con unas técnicas de manipulación. El caso es que Hitler logró ponerse al mando de el país más desarrollado del mundo, en muchos sentidos, que era Alemania. Y conquistó la mitad de Europa, arrasó, y mató a millones de personas a través de una perfecta red y perfectamente organizada de transportes que pues llevaban y conducían a
personas de toda Europa a través de esa red, concretamente de trenes, hacia los campos de concentración. Eh, entonces, el hombre que coordinaba todo eso era este Rudolf Eichmann. Eh, entonces, desde la ética de muchas personas, y puede ser que sea la de alguno de los que estamos aquí, este hombre hacía perfectamente su trabajo. Era una persona que decía, la empresa no tiene nada que ver con la ética. La empresa no tiene que tener una ética. La ética pues es para las monjas y los bienhechores, pero no para una empresa. Una empresa está hecha para ganar dinero y todas estas tonterías que se escuchan en la actualidad y que además están totalmente superadas, al menos en el primer mundo desde hace muchos decenios. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene como único objetivo, y habría que preguntarse si quiere el principal, simplemente hacerse de dinero a base de vender productos. Y las universidades también. Eh, entonces, ¿cuál sería, digamos, el fin de la empresa? Pues sería mejorar la sociedad, ganando dinero, evidentemente. Y además de que, si uno ve las empresas, pues al final, muchas, no digo todas, pero sí, en muchas, quien se enriquece, pues es un puñado de empresarios y a base de pagar una miseria, y pues esto lo vemos en muchas empresas que tienen sus fábricas en lugares como Vietnam, Camboya, Bangladesh y otros donde pagan sueldos miserables a niños y se forran de dinero esas pocas personas. Entonces, vamos, es para cuestionarnos. Bueno, ¿qué pasó con este señor Eichmann? Que terminada la Segunda Guerra Mundial, en la que todos sabemos que perdió Alemania, es ayudado a huir. Entonces, a ver, si está huyendo, ¿por qué está huyendo? Eh, si realizó perfectamente su trabajo, no debería de temer a nadie. Sí, o sea, su trabajo consistió justamente en eh, eso, esa red que ya dije. Y bueno, el caso es que él huyó por remordimiento, porque le iban a matar, pero digamos, él estaba convencido de que él había hecho un buen trabajo y no tenían nada de qué tener remordimientos de conciencia. Vale. Bueno, pues escapó, terminó en Argentina por una serie de aventuras que yo les recomiendo la historia de este hombre. Bueno, pues simplemente ya se olvida de su terrible pasado, en el que ha matado indirectamente millones de personas, como digo. Vale. El caso es que cuando el Estado de Israel ya va reorganizándose, porque nace en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se pone a la captura de todos estos seres que habían matado directa o indirectamente y los van juzgando. Entonces, a través de la inteligencia verdaderamente sorprendente, dan con él, que se encuentra perdido en el campo en Argentina, o el caso es que lo llevan a Jerusalén y ahí es donde va a ser juzgado. Y él continuamente, de noche y de día, él dice que es inocente porque él lo único que hizo fue desempeñar un trabajo perfectamente hecho. Y de paso también iba escalando hasta que casi, digamos, en su línea era el tercero por debajo de Hitler. Bueno, hubo muchas irregularidades en el juicio, pero evidentemente este hombre que todos creían un monstruo, pues en realidad era una persona mediocre, era un empleado que sí, eso, que colaboró eh, con lo que Hannah Arendt, que es una gran filósofa, llama eh, la banalidad del mal. O sea, la banalidad con la que muchas veces nos tomamos el mal. O sea, la banalidad con la que a veces hacemos algunas cosas que van a tener consecuencias terribles para los demás, como el perfecto trabajo, entre comillas, de este hombre que no tenía ética. Y, como digo, e insisto, eh, pues acabó con la vida de muchos seres humanos. Y de hecho, él decía claramente y con la mano en la cintura que él no había matado a nadie. Sí, no había matado a nadie directamente, pero sí lo había hecho indirectamente. Y bueno, fue llevado a la horca, condenado, etcétera. Entonces,
Esto nos habla de la importancia de la centralidad de la empresa, porque un empresario o una persona que trabaja en ciertos mandos de una empresa puede ser terriblemente responsable de daños irreparables porque simplemente comete la banalidad, la superficialidad y la estupidez de decir que el único objetivo de la empresa es ganar dinero. Eso pues es de una irresponsabilidad absoluta. Bueno, entonces, regresando después de esta necesidad de la ética a la ética ya vivida de la persona, porque la ética no son las normas éticas de una empresa, la ética la vive la persona, no son las leyes, ni el derecho, ni la legislación y las decisiones que toman los políticos, como muchas veces mucha gente cree, irresponsablemente. No, la ética la vive, o sea, está en la persona individual, o sea, yo, que es el único que puede dar respuesta, o sea, responsabilidad de sus propios actos. Si cada persona está esperando que el otro se active, pues nunca vamos a ser éticos. ¿Okay? Este es como el núcleo de, bueno, un hilo conductor, o importante al menos, de la formación de un líder de acción positiva. El líder, pues qué tipo de líder va a ser si está esperando que los demás hagan las cosas, ¿no? Como muchas veces se ve y pues efectivamente ni siquiera es líder, ¿no? Vale, entonces habrá que bajar al dinamismo de los actos humanos, el querer, que es donde fundamentalmente se da la ética, o sea, cómo funciona el mundo del querer humano, porque siempre estamos queriendo cosas, ok, la, la persona quiere que el bien, que la inteligencia le ha presentado como verdadero, lo quiere, lo desea, entonces se introduce un dinamismo que es eso, de ese bien que yo estoy percibiendo, para mí es un valor. Entonces ahí aparece solita una jerarquía de valores. Por ejemplo, se me antoja el coche del vecino, eh, que es un bien y si me quedo con él, es un valor para mí, porque me da valor, se lo puedo, o sea, valor económico, lo puedo vender y así comprarme otras cosas, etcétera. Pero es un bien físico y económico, pero yo descubro que en esta jerarquía de valores, hay valores superiores entre los cuales está concretamente el orden moral. O sea, hacer el bien y evitar el mal, que es la manera como se expresa, este orden que yo estoy viendo allá afuera, es superior a yo dañar al vecino quitándole el coche con violencia o como sea, da igual en este momento. Eh, entonces, es ahí donde eso, descubrimos la originalidad del valor moral, que es algo absolutamente puntual, eh, que que me lleva a actuar de la mejor manera posible, pero aquí yo tengo que justificar qué es o sea, en qué me baso para, en este caso, no robar el coche al vecino, o no cometer un fraude en la empresa, o no estafar a un cliente, como muchas veces descaradamente se hace en muchas empresas, sino verdaderamente ceñirme y actuar de la mejor manera posible, o sea, lo óptimo, optar. Eh, entonces, y donde se basa la obligatoriedad de seguir eso que me dicta mi conciencia, que está bien, si es que es una conciencia bien formada. Entonces, para entender bien la ética hay que entender el dinamismo del querer y de los actos humanos. Es un poquito el núcleo de todo esto para verdaderamente evitar desastres como el de Eichmann y el de otros. Y ya después también hay un orden moral externo, que son las leyes, ¿ok? Y un orden moral interno, que es la conciencia. Por eso, o sea, en el fondo, nadie puede decidir por otro y pues el criterio último de decisión, o sea, quien decide al final, pues es la persona en su conciencia, ¿ok? Y
tiene que ver con la felicidad, o sea, en el fondo buscamos la plenitud eh, y eso, la plenitud nos da como resultado la felicidad. Bueno, pues en esta pequeña exposición, que eso, que es el querer humano, pues es una tendencia o impulso de las personas a hacernos cargo de la realidad. eh, en el querer humano se dan unos actos que son unas tendencias, unos impulsos, ¿ok? Hacia los bienes que se nos presentan. Dos, la deliberación de cómo llegar a esos bienes, si nos convienen o no nos convienen, o sea, convenir en el sentido profundo. Si yo robo, pues evidentemente no me conviene, no es que me convenga en este momento, así en corto plazo, no, que no me conviene como persona porque estoy dañándome y dañando a las personas. Ok, pero la deliberación, decidir y finalmente ejecutar, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso que puede parecer un poco tonto, en la mañana suena la alarma que yo personalmente, voluntariamente quise poner porque me pienso levantar a esta hora temprano. Mi tendencia es la de pues, levantarme a hacer ejercicio o aprovechar mi tiempo. Pero la tendencia en el momento es la de quedarme en la cama. Entonces delibero y decido, mejor me quedo en la cama, traicionando un poco el propósito que me había planteado, siendo infiel a él, o decido que me voy a levantar, a pesar de que me cueste, ya, pero hasta ahí está la decisión. Otra cosa diferente, o sea, un acto que falta aquí es la ejecución, o sea, verdaderamente ejecutar. Hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer, lo han decidido y no ejecutan. Esto se ve todos los días en las relaciones humanas, en personas que se han propuesto por enésima vez un propósito, pero no lo hacen. Okay, ¿qué hace la voluntad con las tendencias? Pues le da prioridad a un deseo sobre el otro. Y pues descubrimos que dejarnos llevar por todo pues es lo que nos hace perder la libertad. Una persona que se deja llevar por la marihuana pues le gustará mucho, pero pues va perdiendo libertad y se va imbecilizando, se va volviendo incapaz para la acción. Si otra acción es reprimir pero el deseo, pues vuelve más ansiosa a la persona. Más bien sería priorizar y ordenar los deseos en orden, pues evidentemente de lo mejor hacia lo menos conveniente para mí, para la persona como tal. Y pues se descubre que la persona es un ser capaz de decir no. De otra manera, pues seríamos pues esclavos, por ejemplo, de nuestro cerebro o de nuestras pasiones, de nuestras tendencias, como mucha gente sostiene en la actualidad. Entonces, la voluntad como un acto de decisión, pues revela que no basta con las tendencias orgánicas, que hay situaciones límite que nos toman, digamos, por sorpresa y nos empujan a decidir, a darle un rumbo ya más definitivo, más grande a la vida. A veces una crisis en una empresa, pues la reubica y pues le da bueno, obliga a las personas que toman las decisiones a tomar un nuevo rumbo. La deliberación pues significa sopesar las diversas posibilidades y la decisión, pues, el dominio de la propia realidad, o sea, apoderarme ya de una acción concreta a partir de pues, esa opción por la que he optado y ejecutar pues, es la efectiva apropiación de la posibilidad. Si es haberme levantado para leer o para pasear, pues ya me estoy apoderando de aquella posibilidad que yo había visto. O por ejemplo, casarse pues es la efectiva apropiación de la posibilidad que yo tenía de vivir con alguien para siempre, o sea, del enamoramiento, de lo que yo entendía y pretendía por enamorarme, ¿no? Y con otra persona, evidentemente, mantener la decisión en práctica, o sea, eso exige una acción también de la voluntad que es, pues, practicar, o sea, hacer hábitos y así se pasa a la acción para realizar verdaderamente la posibilidad. Por tanto, implica el compromiso y virtudes como
la constancia, la lealtad, la fidelidad al proyecto que me he puesto, a la persona a la que le he prometido, eh, aquello a lo que me he comprometido en la empresa, en la organización, y por tanto tiene que ver con pues, la actividad laboral, las relaciones, tener un sentido de proyecto en la vida y pues el espacio a la contemplación, que significa pues darle un sentido a la propia vida, porque sería verdaderamente pobre, nos estaríamos reduciendo a pues, ratones de esos que dan vueltas en una rueda, si pensamos que lo único que da sentido a nuestra vida, porque además no lo es el trabajar, 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 o ganar, ganar y ganar, o pues divertirme, divertirme y más divertirme. Bien, de la orden moral, ya dijimos que el orden moral externo, que sería la ley y el derecho, una ley, un ordenamiento que estamos llamados a hacer en nosotros mismos, que se hace a través de la conciencia. La conciencia, pues es esa autopresencia que tenemos a nosotros mismos, esa voz interior que antes de la acción, nos advierte de qué sería lo mejor. Durante la acción nos acompaña, o sea, somos conscientes de aquello que estamos haciendo, y después de la acción nos aprueba o nos condena. Eso es la condena, pues es el remordimiento, que es una alarma de que algo no está funcionando. Es como cuando te duele un pie. eh, pues el dolor en este sentido tiene una acción positiva porque te está previniendo de algo que te tienes que revisar en el pie. Esto digo, lo extiendo porque en la actualidad hay muchas personas que nos invitan a no tener remordimientos, a ser mediocres, a quedarnos con lo que, a no culparnos jamás, a que nunca hemos hecho nada malo, que aplaudamos todas las tonterías que hayamos hecho, que no nos arrepintamos. Pues eso es como ir apagando una alarma que un día pues, va a dejar de funcionar. O sea, tiene un elemento positivo el remordimiento, pues, un remordimiento sano, porque una persona que siempre tiene remordimientos pues, es una persona escrupulosa, y por tanto pues, tiene que revisarse, o sea, ser consciente, y si no puede él superar esos remordimientos exagerados, pues acudir a un profesional, a un acompañante para que pues, le ayude a encontrar el justo medio. Eh, en fin, hay exageraciones, las hay hacia todos los lados. Muy bien. Y finalmente, bueno, como ustedes habrán dado cuenta, pues por más vueltas que le demos, optamos más por o sugerimos, o planteamos, o apostamos y proponemos una ética más de las virtudes conducente a la felicidad, a la plenitud, más que una ética simplemente utilitarista o simplemente eh, pues ausente de todo valor, o una ética simplemente legalista o simplemente, digamos, interiorista o subjetiva. No, más bien en la intersubjetividad, pues buscar verdaderamente lo mejor de las personas. Muy bien, y pues ahí lo dejamos como contenido de esta sesión, de la segunda sesión por Zoom. Bueno, espero que bueno, nos haya hecho reflexionar, que no haya eso, pues, caído en saco roto, que no sea, o sea, no se tome como algo abstracto, ajeno, sino que nos ayude en clave absolutamente personal, que es sobre la que me fui más, eso para verdaderamente ser y crecer como líderes de acción positiva y aportar verdaderamente algo, y no repetir lo que todo el mundo hace, que pues eso, con eso no estamos aportando nada. Bueno, con esto ya les dejo y pues les deseo lo mejor.